Hola, en este nuevo episodio de ¿Y este podcast qué? Les quiero presentar la sección de monólogos. En esta sección, alguno de los tres va a presentar un monólogo escrito con una temática en especial. Para esta ocasión, hoy quiero presentarles ¿Y el cáncer qué? La veo ahí acostada, entre dormida y despierta. El dolor no la deja dormir profundo, pero la oxicodona la deja en un estado de pseudo letargo. Sé que me escucha. Sé que sabe que estoy a su lado. Estoy ahí sentado desde el cambio de turno de las 5:30 de la mañana. La enfermera me ha dicho que hoy salen los resultados de la resonancia y que sobre las 9 de la mañana está programada la interconsulta con el neurocirujano. Tomo su mano caliente y pienso en lo que viene. Escucho a lo lejos una conversación de varias profesionales de la salud refiriéndose a un caso de metástasis osteolítica. Supongo que se refieren a ella. Detrás de la puerta de vidrio aparece un anciano de unos 75 años. Me saluda y me pregunta quién soy. ¿Por qué acompaño a la paciente? Le digo que soy su nieto. Abro comillas. Le voy a contar lo que vamos a hacer. Soy neurocirujano del Instituto Nacional Cancerológico. Llevo más de 30 años llevando casos como el de su abuela. Tenemos mucho por hacer. Ella tiene alrededor de 32 microlesiones en el neurocráneo. De preocuparse, solo dos. Una frontal y otra en etmoides. Cierro comillas. Dice en tono de profesor de anatomía, señalándome algunas de las partes. Sé que ella lo escucha. Veo que sus ojos se entreabren. Vuelvo su mirada a su interior. Hay que hacer radioterapia, me dice. Los mejores casos pueden llevar hasta 5 años de supervivencia. Tenemos mucho por hacer. No sé si 32 son muchas. No sé por qué me dice que hay mucho por hacer. Me siento destrozado y no entiendo su retórica esperanzadora. Adiciona. Hay que hacer que la radioterapia pueda... Hay que asumir que la radioterapia puede tener algunos efectos secundarios. Por la cantidad que vamos a recomendar, cabe la posibilidad de que pierda el cabello, la audición o la vista. Siento que estoy a punto de llorar con su afirmación. Quiero caer al suelo, gritar y llorar. Me dice, mientras iniciamos la radioterapia, voy a dejarle una profilaxis epiléptica que debe tomar en la mañana y en la noche. Esto evitará convulsiones porque las lesiones van a empezar a generar pequeños roces en la corteza cerebral. Esto es como si generara un cortocircuito. Vamos a evitar que pase eso. Lo dejo con mi residente. Él le entregará las notas y nos vemos más tarde o mañana. Se va. No tengo tiempo de preguntarle más nada. Cuando vuelvo mi mirada hacia ella me dice, ya no quiero seguir. Lo que acabo de narrar es una memoria. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9,7 millones de muertes. Se sabe que además alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren a causa de la enfermedad. Por otro lado, la misma organización prevé más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050, lo que supone un aumento del 77% con respecto a los 20 millones reportados para 2022. El rápido crecimiento de la carga mundial de cáncer refleja tanto el envejecimiento como población, así como los cambios en la exposición de las personas a los factores de riesgo, varios de los cuales están asociados al desarrollo económico. El tabaco, el alcohol y la obesidad son también algunos de los factores claves del aumento de la probabilidad de padecer la enfermedad, mientras que la contaminación del aire sigue siendo uno de los principales factores de riesgo medioambientales. Parece ser que en la estadística ya se ha contado a mis abuelas que fallecieron de cáncer, a su papá, a su mamá, a su hermano, su hijo, su hija, su esposa, su novia, usted y yo. De esos reportes fríos de masividad no se habla de la casuística,
de la experiencia. El cáncer en los números es doloroso, pero el cáncer en la vida es verdaderamente terminal. El dolor que causó la muerte de mi abuela nunca será comparable con el dolor diario y a cuentagotas que me dejó el sistema médico, la ciencia, el sistema económico y los gobiernos. La muerte de mi abuela y de las personas enfermas de cáncer no es la preocupación mayor de quienes fungimos como cuidadores. Los que hemos cuidado de un paciente de cáncer, al menos en la etapa terminal, sabemos que la muerte es un bálsamo de paz. Todos los días, el cáncer es una demanda de esfuerzos y sufrimientos, porque es como un diario de noticias. Llega todos los días, toca la puerta con un nuevo síntoma, un nuevo dolor, una nueva restricción, una línea menos de dignidad, una línea menos de esperanza. Los medicamentos y los tratamientos usados son un buen reflejo de lo que somos como sociedad, con nuestras adicciones y nuestras distracciones. Duermen, apagan, no curan, no van al profundo de nuestros dolores, son paliativos momentáneos, cada día se requieren de más, mientras sabemos que una nueva dosis, una nueva intervención es el camino de la autodestrucción. Las salas de los hospitales de los enfermos de cáncer están llenas de una verdadera galería de horror. El retroceso de la vida del cuerpo, la pérdida cognitiva, las mutilaciones y los tratamientos. Ya no hay senos, los ovarios no existen, el pene no funciona, el estómago y los intestinos no trabajan igual, se convive deforme, no se ve, no se escucha, no hay cabello, no hay sexo, no hay sonrisas, no se come, no se camina, no se va al baño, no se abraza, no se besa. No se recuerda nada. Para 1930, los enfermos de cáncer tenían solo 20% de probabilidad de sobrevivir. Luego, para 1970, este aumentó hasta el 50% gracias al desarrollo de la radioterapia y la quimioterapia. Cabe aclarar que estas dos fueron parte de un modo de serendipia heredada de las guerras mundiales. ¡Qué paradoja! En las guerras nos eliminamos y nos matamos con los rayos de la radioterapia o las bombas nucleocelulares que produce la quimioterapia. Para 2020, la probabilidad de supervivencia aumentó hasta el 71% y algunos cánceres con detección temprana superan las cifras del 90%. Se sabe también que hay mayores avances en el tratamiento de cáncer de mama, de pulmón y de próstata. Todas estas cifras son alentadoras. Puede ser mi dolor, mi exageración, mi experiencia personal, la que hoy habla en este micrófono. Aquí hablan mis sesgos y mis no perdones. Y sé que hablo por muchos. Allí, en lo localizado, en lo intersubjetivo, reside mi reclamo. Porque el cáncer no solo me arrebató a mi abuela, también me quitó la sonrisa, me quitó la confianza en la ciencia, me dejó claro que no somos viables como especie y me ha traído hasta aquí, si se quiere, hacer una diatriba en contra de quienes siguen sentados, quitando la vista de este dedo que lo señala. Quiero primero referirme a los gobiernos, al orden mundial geopolítico enfermo de poder, consumido en sus intereses dominadores y hegemónicos. Quiero decirles desde este lugar donde mi grito suena bajo y diminuto que ustedes son culpables, que no han sido sensibles con los pueblos enfermos, que el dinero que se han saqueado de las arcas de los presupuestos nacionales hubiese servido para invertir más en la enfermedad, que mientras siga pensando en sus intereses personales, sus pueblos enfermos morirán. El orden diplomático internacional es culpable de no ser capaz de poner en la agenda internacional la lucha contra el cáncer con acciones y no con discursos sosos. El cáncer es la mayor causa de muerte de enfermedad después de las enfermedades cardiovasculares. La diferencia es que el cáncer destruye al paciente, a sus cuidadores.
Esto lo digo sin ánimo de minimizar el dolor de quienes sufren enfermedades cardiovasculares. Son también culpables los legisladores y dogmáticos que detienen y satanizan las salidas eutanásicas. La muerte, como antes lo decía, en la etapa terminal, es un bálsamo de paz. Se trata de la dignidad. Son culpables los religiosos por poner en la mente de los enfermos que el suicidio asistido no es un camino, como si el mismo Jesús no hubiese sido un suicida. Todos ustedes son culpables. Gobiernos burdos, groseros, gordos e hinchados de poder. Enfermos también del cáncer de la egolatría. Se consumen entre sí, mientras aquí nos morimos en las salas de los hospitales, en los mejores casos, o en los catres incómodos de la pobreza. Con respecto a la pobreza, quienes estudian el cáncer afirman que uno de los factores de riesgo para contraer la enfermedad son los factores socioeconómicos. Parece ser que la pobreza es un factor significativo en el modelo de riesgo. Esto tiene sentido. La alimentación, el bienestar, las condiciones del entorno, según la epigenética, podrían alar el gatillo necesario para activar el desarrollo de las células malignas. Los alimentos procesados y con mayores cargas de nitritos, nitratos, conservantes artificiales presentes en alimentos de menor costo aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Esto en los casos donde se puede comprar alimentos. En los casos donde ni siquiera hay alimento, el desbalance alimenticio y la combinación de otras sustancias presentes en la industria de trabajos de limpieza, desinfección o producción de materiales pesados, como ocurre en la operación manufacturera, le pega a personas de servicios generales, operarios, entre otros. Son culpables los gobiernos y el sistema económico por dejar operar grandes manufacturas, procesadoras de químicos, alimentos, textiles, partes tecnológicas que emiten gases y sustancias peligrosas que nos respiramos, nos bebemos, nos comemos. Esta pulsión desordenada, caótica y egoísta que reside en los libros más ortodoxos de la economía explica muy bien de cómo oferentes y demandantes alimentamos este ciclo de injerencia del mal. Son culpables los dueños de las empresas por vendernos productos abaratados e incluso costosos que aumentan la probabilidad de adquirir cáncer. Somos culpables también por nuestros excesos, nuestras decisiones, nuestra irracionalidad. Quiero traer una parte de La náusea, un texto de Sartre. Abro comillas. Yo nunca había soñado con alcanzar una condición tan grave. ¿Y después qué? ¿Acaso pienso que hay algo más? La náusea me ha tomado y no me abandonará más. La existencia no es algo que se deje al árbitro de nuestra voluntad. Es inevitable, ineludible. No puedo escapar de ella ni huir hacia un rincón, porque siempre estará allí, siguiendo mis pasos. Somos arrojados en el mundo sin razón aparente, condenados a una vida que no elegimos y que nos obliga a buscar un sentido en un universo indiferente. Y en esta búsqueda, a menudo nos encontramos con la desesperación, la autodestrucción. Pero incluso en la desesperación hay una cierta libertad. Una libertad para definirse a uno mismo, para asumir la responsabilidad de nuestras acciones, incluso si éstas nos llevan a nuestra propia destrucción. Cierro comillas. Retomo. Culpable la ciencia, que ha hecho de sus laboratorios, revistas, congresos, la pasarela de los egos de los investigadores y de los profesores famosos, de sus deseos intelectuales superfluos, de sus agendas de investigación que sostienen sus intereses por premios Nobel y reconocimientos. El capitalismo cognitivo lo silenció. Reconozco que gracias a este sistema de productividad cognitivista hemos avanzado.
Reconozco que gracias a ustedes, algunos investigadores científicos e instituciones, hay mayores esperanzas para llevar el cáncer. Sin embargo, son ustedes quienes, atrapados por el modelo de la ciencia pospositivista, desinteresada, ingenua, sin valores y supremacista, han dejado que se compren sus saberes al servicio de la tecnología que enferma, al servicio de los mercados que nos intoxican. Son ustedes quienes enriquecen a las farmacéuticas. A propósito de la culpa a la ciencia, quiero leer un fragmento de la canción Science de System of a Down. Making two possibilities a reality, predicting the future of things we all know, fighting of diseases, programming of centuries. Science fails to recognize the single most potent element of human existence. Letting the reins go to the unfolding is faith. Science has failed our world. Science has failed our Mother Earth. Vuelvo sobre los culpables. Soy culpable yo, porque he hecho de mi muerte el juego del juego de la no espera, sino el juego del deseo. Todos los días someto mi existencia a los bordes del exceso y del peligro. Soy culpable por el rencor y la tristeza que alimenta mis neuronas a desbordar químicamente lo que me intoxica. Somos culpables todos en nuestra individualidad, porque nos suicidamos día a día. No olvidemos que la muerte es un asunto que nos corresponde a sí mismos. No obstante, las fronteras virtuales de la muerte bordean quienes permanecen con vida. El recuerdo de la enfermedad y la desgracia es una eternidad que reside en los años de vida que nos quedan. A propósito de ello, quiero leer un fragmento de uno de los textos de Mario Mendoza. Abro comillas. Hemos construido religiones con sus paraísos y sus infiernos, que nos ayudan de alguna manera a soportar el pánico a la muerte, a la intrascendencia, a la futilidad de nuestro paso por el mundo. No obstante, hay momentos en los que nos se revela la verdad. No había nada antes del nacimiento, no habrá nada después de la muerte, no hay nada ahora dentro ni afuera de nosotros. Y la contemplación directa, cara a cara, de ese vacío nos deja demolidos en el piso y con la mirada suspendida y la respiración entrecortada. Y pasmada entendemos solo eso, fugacidad e impermanencia. Cierro comillas. Eran las 9:50 p.m. de la noche del 12 de julio de 2021. Mi abuela había fallecido. Venían a mí recuerdos de mi infancia, de sus abrazos, de sus besos, de su carácter, de las risas que tuvimos, de las lágrimas, las conversaciones, las discusiones, los desacuerdos, los secretos. Recuerdo esa relación íntima que forjamos por años, que solo ella y yo comprendimos. Solo venían a mí esos recuerdos de su paso por mi vida. La muerte me trajo de nuevo su mirada a ella y no a la enfermedad. Durante más de 6 meses me había dedicado a entender la bioquímica, la química, la biología, los procesos paliativos, a entender el funcionamiento del cuerpo, el cáncer, sus estadios, la biología celular que la constituye, y me hice un cuasi especialista de cáncer de mama metastásico. Me leí obsesivamente más de 80 o 100 artículos de investigación, libros, fichas técnicas. Me sumergí intelectualmente y fríamente para darme un entendimiento de su padecimiento y del cómo habíamos llegado hasta ahí. Hablé con amigos médicos, profesionales y expertos. Entendí perfectamente cómo su vida y sus circunstancias habían hecho que a nuestra vida llegara esta manera de padecer y aprender. De la gente que me rodea y me cuenta su historia frente al cáncer de sus padres, hermanos, parejas, hijos o de sí mismos, he aprendido que el cáncer llega a romper con la vida. Te fuerza a recomenzar,
a ver desde otra ventana la salida del sol y la luz de la luna. El cáncer en lo absoluto es algo positivo, pero no puedo ignorar su paso en mi vida. Aprendí. No sé si volverá. No quisiera encontrármelo de nuevo frente a frente, porque aunque sé más de él que antes, sé que soy pequeño ante su paso. Este monólogo no lo hice para significar el cáncer como la muerte. No quiero entrar en pánico a nadie. Quiero decir nuevamente, la muerte incluso es una amabilidad. Tampoco lo hice para generalizar el caso de mi abuela como el patrón. Quiero reiterar que reconozco que los avances médicos y de la ciencia hasta hoy son importantes y la esperanza de vida afortunadamente ha aumentado. Pero los tratamientos conllevan dolores, daños colaterales y una significativa pérdida de la dignidad. Insisto y quiero insistir que la mirada al caso es importante. Hice este primer monólogo y este podcast porque este podcast es también un espacio de reclamo, de discusión, de pregunta. Y quiero aprovechar para reclamar por el sufrimiento de mi abuela y de muchos que en silencio se fueron a la tumba con la esperanza de pasar la prueba. Quizás ella, mi familia y yo desconocíamos con lo que luchábamos, con eso tan grande que residía no solo en sus células, sino que residía en nuestra casa, en nuestros alimentos, en lo que respiramos, en donde trabajamos. Es un fantasma que convive en el ADN de sí y en el universo. Esto no significa que estoy invitando al miedo o a la desesperanza. No. Estoy llamando a la rebeldía contra el cáncer, a resistirlo, a superarlo, a morirnos, pero sin él. Estoy también reclamando y estoy también perdonando. Si usted es una persona que está pasando por esta situación, ya sea porque convive con cáncer o porque es un cuidador, quiero que sepa que mi historia es tan solo una referencia en contra de algunos casos de éxito donde el cáncer hace remisión. No se fijen las cifras, no importan las probabilidades ni los modelos, importa la lucha de usted o de quien cuida. A los que no conviven o nunca han convivido con esto, les pido que reflexionen más allá de la enfermedad misma, de sus síntomas, de sus tratamientos o de los diagnósticos. Pongan en cuestión la insignificancia de nuestra vida, lo vulnerables que somos y lo avasallante que resulta lidiar con un Agent Orange que nos rodea. Únanse también a esta voz de la lucha contra un sistema que se mantiene a punta de shots de midazolam mientras se despliega sobre sí la tragedia de sus pueblos. No dejen de testearse, tocarse, explorarse. El diagnóstico temprano, como dije anteriormente, mejora significativamente la probabilidad de remisión. No dejen nunca que la guerra la gane ese enemigo traicionero. Hoy no estoy seguro si mi abuela perdió la batalla. Quizás sí, quizás no. Mi abuela no está conmigo hoy, pero nunca la vi rendirse. A pesar de que renunció a los tratamientos en el punto más álgido de la fase terminal, lo reconozco como una no rendición, porque quiso enfrentar la muerte con la frente en alto y con dignidad. Esto solamente es de quienes guerrean la vida sin ningún reparo y con imprescindibilidad. Este monólogo también es por ella.